Sea alabado Jesucristo. Les habla el Padre Salvador Fernández, haciéndoles llegar un saludo en este intento de adentrarnos en un conocimiento más profundo de Jesucristo nuestro Señor, continuando este curso de introducción a la Cristología. Lo importante es llegar a un conocimiento verdadero, auténtico, de lo que es la persona adorable de Jesucristo nuestro Señor, porque en definitiva en esto consiste la vida eterna. Vamos ahora a hablar, en este segmento, sobre la autenticidad de las fuentes históricas que son el Evangelio. Siempre tenemos que tener presente esa primera conclusión del capítulo 20 de San Juan. Esto ha sido escrito para que ustedes crean. Esto ha sido escrito quiere decir, son datos históricos. ¿Pero son auténticos? ¿Son verídicos? ¿Son íntegros? Este es el cometido de este segmento. Hoy día la teoría más reciente del racionalismo, incluso la del mismo Harnack, es que los evangelios no contienen con fidelidad la doctrina de Cristo, sino que es una doctrina que a lo largo de los siglos, con el pasar del tiempo, se ha ido desfigurando. Pues las enseñanzas y los hechos de Cristo se vinieron transformando en los años transcurridos entre la muerte del Salvador y la elaboración de los evangelios. Por eso es por lo que nosotros tenemos que hacer ahora apelación al dato histórico. La historia tiene un método propio dentro de su neutralidad. Y dentro de su neutralidad para demostrar que cualquier dato que me proporcione la historia, pensemos en mi acta de nacimiento. Para saber que mi acta de nacimiento es históricamente, tiene que ser una acta auténtica, tiene que ser verdadera y tiene que ser íntegra. Si falta alguna de estas características, o autenticidad, o integridad, o veracidad, tenemos que decir que eso no es histórico, que no corresponde mi fecha de nacimiento, o que el lugar que estoy presentando como lugar de origen de mi nacimiento no es verdadero. No solamente en el acta de nacimiento, lo podemos tener también en un certificado que presenta un alumno cuando va a entrar a la universidad. Pueden ser falseados los datos, pueden ser falseadas también las calificaciones, las notas. Pueden falsearse todas las cosas. Por lo tanto, cuando algo se falsea, no es histórico. Y por eso tenemos que tener tantas personas que tienen que ir cotejando los datos para que verdaderamente sean históricos. Bien, refutación, por lo tanto, de las teorías racionalistas. Para combatir esta teoría equivocada del racionalismo, que está presente y a la base del origen del protestantismo liberal, tenemos que entrar a demostrar la historicidad de los evangelios, siguiendo esos tres criterios de que sea auténtico, verdadero e íntegro. ¿Y qué se entiende por autenticidad de un escrito? Un escrito es auténtico cuando ha sido escrito en la época y por el autor al que se atribuye. Por eso siempre mi acta de nacimiento viene cotejada en el juzgado. Por criterio de veracidad, un escrito es verídico cuando narra en verdad y que lo que narra ahí haya sucedido, ya haya acontecido tal y como se narra ahí. Este es el criterio de veracidad, que lo narrado haya sucedido en la realidad, haya acontecido. Y por integridad significa, se entiende, que a lo largo de los siglos no haya sido falseado, no se hayan introducido modificaciones, no se hayan cortado, o no se hayan cortado pasajes, o no se haya modificado del todo. Y esto en nuestra vida actual lo tenemos. Biblias protestantes en las que faltan algunos versículos, o nueva redacción de Biblias como la de los Testigos de Jehová, y sobre todo la de los mormones, que ya no coincide para nada ni con la de los judíos ni con la de los protestantes. Cortamos algunos versículos o definitivamente damos una redacción nueva y lo presentamos, esa nueva redacción, como palabra de Dios. Entonces, ahí no hay un criterio de integridad. Ha sido falseado el dato originario. Bien, vamos pues a la autenticidad de los evangelios.
Para demostrar la autenticidad de un escrito, tenemos que comprobar que hay unos argumentos de orden interno, como puede ser el lenguaje, las costumbres que ahí se relatan. Entonces, ver si lo que está escrito en el Evangelio corresponde verdaderamente a lo que Jesucristo nuestro Señor fue desarrollando su vida, si los lugares corresponden. Si digo que Palestina es un vergel, pues indudablemente que estoy falseando los datos, porque Palestina es un lugar desértico. Sí, ciertamente la parte de Galilea es parte más fértil, pero no llega a ser un vergel, aunque hay mucha verdura y hay mucho cultivo. Es la parte más cultivable de Palestina. ¿Puedo yo hacer de la persona de Jesucristo y de los lugares, los puedo embellecer con poesía, decir que es verdaderamente un paraíso, y en realidad pensamos que la Tierra Santa y la Tierra Prometida, pues eso era una leche en la que había gigantes, en la que destilaba miel y leche los árboles? Pues eso no es auténtico, ¿verdad? Esto es comprobable. Los datos que me proporciona el Evangelio tienen que corresponder a la situación y a los personajes de los que allí se me están hablando. Pero hay unos argumentos de orden extrínseco, es decir, que están fuera del Evangelio. Estos argumentos de orden extrínseco es cómo lo vienen viendo los autores contemporáneos, los autores más primitivos, más cercanos a la comunidad primitiva, cómo vienen viendo, cómo vienen tratando a los evangelios. ¿Qué nos vienen diciendo de ellos? ¿De qué evangelios me hablan? ¿Y de qué evangelios ellos no me hablan? Porque yo voy a llegar a un rechazo de los evangelios apócrifos. Los rechazo simplemente porque estos autores de la comunidad primitiva no me hablan para nada, y sin embargo, sí me hablan de Mateo, de Lucas, de Marcos y de Juan. Pero me olvidan el Evangelio de Tomás. Entonces, si me olvidan el Evangelio de Tomás, significa que el Evangelio de Tomás es un escrito apócrifo que ha surgido, pues, después del siglo II. Será en el siglo III, será en el siglo IV. Por lo tanto, ya esto no es auténtico. Por eso le llamamos Evangelio apócrifo. No tengo que llegar hasta el Concilio de Trento para decir cuáles son los auténticos. Bien. Vamos a ver, dentro de estos argumentos de orden extrínseco, dos grandes grupos. Por una parte, los creyentes, y por otra parte, qué dicen los herejes y los paganos sobre las fuentes históricas que son los evangelios. El primer testimonio lo encontramos en aquellos creyentes que son discípulos de los apóstoles. Papías, que es obispo de Hierápolis y que vive por los años 95 y 150. Papías es discípulo de San Juan a través de San Policarpo. San Policarpo y San Ignacio de Antioquía han sido discípulos directos de San Juan. Bien, Papías no ha sido discípulo directo de Juan, sino de San Policarpo, y él es el que nos transmite, Papías, que es obispo de Hierápolis, el argumento, el juicio más antiguo que tenemos sobre los evangelios. Dice, literalmente Papías, sobre el evangelio de Mateo. Mateo escribió en lengua hebrea las enseñanzas del Señor, y cada cual la tradujo como mejor pudo. La palabra enseñanzas, logia, en griego, denota la doctrina, las palabras propias de Jesús, de Cristo nuestro Señor. Papías, acerca del Evangelio de San Marcos, nos dice: Marcos, intérprete de Pedro, escribió con diligencia en cuanto recordaba lo que hizo y dijo el Señor, aunque no en orden. Él no había oído al Señor, pero fue compañero de Pedro, quien predicaba de acuerdo con las necesidades de los oyentes, sin pretender trazar una historia cronológica del Señor. Tenía tanto cuidado en no omitir nada de lo que hubiera oído y en no alterarlo en lo más mínimo. Papías se está dirigiendo, por lo tanto, con su escrito a aquella comunidad primitiva para tratar de suscitar en ella la fe que viene a través de la lectura de los evangelios, como decía en la primera conclusión de San Juan en el capítulo 20. Esto ha sido escrito, bien, y él da el juicio sobre Marcos y sobre Mateo. El testimonio más antiguo que tenemos sobre San Lucas está en San Clemente Romano, que llegó a ser papa. San Clemente Romano
no me da un juicio igual que Papías, sino simplemente me cita literalmente pasajes del Evangelio de San Lucas. Lo cita como escribían en griego, indudablemente que la escritura es escritura literal de un pasaje de San Lucas. En concreto, el capítulo 16 y 10. Quien es fiel en lo poco, lo será en lo mucho. Cita, por lo tanto, textualmente el Evangelio de San Lucas. Y finalmente, sobre San Juan, el argumento o el escrito más antiguo que tenemos es San Ignacio de Antioquía y San Policarpo, que son discípulos directos del Señor. No son los únicos que me hablan de los evangelios, pero tenemos que decir, son los escritores de mayor relieve, de mayor relevancia. ¿Son padres apostólicos? Son padres apostólicos porque han sido discípulos directos de los evangelistas. En el siglo II tenemos escritos ya más explícitos. Va pasando el tiempo, se va reflexionando sobre la palabra de Dios y por lo tanto aquellos grandes pensadores van haciendo juicios sobre la obra de los evangelistas de una forma más cualificada, más crítica, más ceñida a rigor científico. El primero que lo tenemos es en San Ireneo, el primer testimonio del siglo II. San Ireneo está ya en Francia, es obispo de Lyon, y él nos ha dejado un escrito acerca del año 185. San Ireneo es también un padre apostólico porque a través de la línea de San Policarpo y de San Ignacio de Antioquía se remonta a ser discípulo de Jesús. El juicio de San Ireneo, y con esto estoy prácticamente para cerrar este segmento, dice: Mateo, como moraba entre los hebreos, escribió en su evangelio en hebreo, mientras Pedro y Pablo evangelizaron y fundaron a Roma. Después de su separación, Marcos, discípulo e intérprete de Pedro, puso por escrito lo que el mismo Pedro había predicado. Y Lucas, compañero de Pablo, recogió en su libro lo predicado por éste. Más tarde Juan, discípulo del Señor, dio a luz también su evangelio en Éfeso, ciudad de Asia Menor. Vamos viendo, por lo tanto, que a lo largo del tiempo se va reflexionando, se van estudiando los evangelios, se van dando juicios e interpretaciones más críticas, más rigurosas, más ceñidas a ciencia. Se estudia ya en qué lengua lo escribió, a quién lo dirigió, cómo, cuál fue su fuente de inspiración. Y de esta manera vamos viendo que va siendo ya un juicio, una relación, una presentación en la comunidad primitiva, no solamente de veneración, sino también de un rigor científico en cómo se interpreta, porque ellos son hermeneutas, porque ellos tienen que predicar basados en los escritos de los evangelios. Y como ellos predican ahí, tratan de suscitar la fe. Y por tratar de suscitar la fe en aquellos cristianos que van escuchando su predicación, se ven en la obligación rigurosa de transmitir unos datos científicos, no unas puras interpretaciones subjetivas. Me gusta este evangelio, me gusta el otro evangelio. No, me dice, lo escribió en hebreo, simplemente siguió la predicación de Pablo, simplemente siguió la predicación de Pedro, y Juan, con mayor tiempo después, escribe para completar, lo escribe en Éfeso, en ciudad de Asia Menor. De esta manera vamos viendo cómo la comunidad primitiva va acercándose a una interpretación más clara y más auténtica histórica de los evangelios.